Psicología y Familia, con Mercedes de Lucas. Muy buenas tardes a todos los amigos de Radio María en este martes 13 de enero. Bienvenidos a esta edición del programa Psicología y Familia. Soy Mercedes de Lucas, psicóloga general sanitaria, con más de 25 años de experiencia en consulta privada con jóvenes y adultos, y estoy encantada de estar con vosotros de nuevo en esta edición del programa. Además, estoy acompañada por un invitado experto con el que vamos a abordar un tema que a menudo nos quita el sueño y que desde hace unos años está muy presente en la vida de la mayoría de nosotros. Vamos a tratar el tema de las redes sociales y en concreto su relación con la salud mental. Y es que no podemos escapar. Twitter, Instagram, TikTok, Facebook, las usemos o no, las redes sociales están presentes en nuestro día a día y causan impacto positivo o negativo en muchos ámbitos de nuestra vida. El uso de redes sociales es una oportunidad para conectar con otros y obtener apoyo social. También facilitan el acceso a todo tipo de información y a contenido educativo. Además, sirven como una vía de sensibilización sobre diferentes problemas y podemos seguir cuentas que nos ayuden a superar dificultades o a conseguir retos. En general, son muy útiles y pueden ser una gran fuente de apoyo, diversión e información. Pero, como todo, tiene su lado negativo. Por citar solo algunos inconvenientes. Aunque las redes sociales parecen conectar, el uso intensivo puede llevar a una desconexión emocional y a que nos relacionemos menos cara a cara. Por otra parte, la comparación constante con vidas y apariencias perfectas, cuerpos perfectos, vidas estupendas, que se ven en las redes, puede generar sentimientos de insatisfacción e inseguridad. Podemos encontrar contenido muy útil, pero también se puede encontrar otro tipo de contenido dañino como violencia, pornografía o contenidos que alientan algunos trastornos mentales como la anorexia o compras compulsivas, apuestas, y pueden usarse para el ciberacoso, ¿no? La difusión de rumores, sobre todo entre los jóvenes. Por otra parte, las opiniones que se divulgan en las redes sociales se transmiten a través de mensajes cortos, por lo que están poco argumentadas y facilitan el pensamiento polarizado. Y una consecuencia muy importante es que suponen un coste de oportunidad, porque mientras usamos las redes sociales no estamos durmiendo, ni leyendo, ni desarrollando aficiones o haciendo otro tipo de actividades más enriquecedoras. En fin, que las redes sociales aportan muchísimas cosas buenas, pero también pueden perjudicarnos, como casi todo, dependiendo del uso que le demos. Y para guiarnos en este laberinto digital nos acompaña hoy el doctor Miguel Álvarez de Mon. Él es psiquiatra clínico en el Hospital Infanta Leonor y profesor investigador en la Universidad de Medicina de Alcalá. Sus investigaciones y experiencias son fundamentales para entender cómo impactan las redes sociales en nuestra salud mental y cómo podemos sacar provecho y hacer un buen uso de ellas. Muchas gracias, Miguel, por hacer un hueco, por estar aquí con nosotros. Mercedes, muchísimas gracias a ti por la invitación. La verdad que me hace mucha ilusión colaborar en tu programa y poder estar aquí con nuestros oyentes. Un placer. Bueno, pues un placer para todos creo que va a ser. Sé que has intervenido en varias investigaciones importantes. ¿Cuáles son las que más destacarías? Pues la verdad que a mí me gusta mucho investigar y me gusta mucho investigar sobre temas de actualidad como son las redes sociales. Hasta el momento publicar sobre Instagram hemos publicado hasta el momento 2 artículos. En uno estudiamos a casi 600 participantes y en otro algo más de 1000. Y lo que hemos visto hasta el momento es que entre los participantes lo que hemos visto es que aquellos que usaban Instagram más de 3 horas al día tenían peores indicadores de salud mental que aquellos que usaban Instagram menos de 1 hora al día. ¿A qué indicadores de salud mental me refiero? Pues lo que nosotros hemos visto en nuestros estudios es peor autoestima, mayor tendencia a la comparación física, mayor insatisfacción con la imagen corporal, más autocrítica, menos autocompasión. Pero luego aparte hay muchos otros estudios de gran envergadura muy interesantes que han hecho otros colegas, otros grupos de investigación, tanto a nivel nacional como fuera de España, que sabemos que además la exposición a redes sociales también se asocia a un mayor riesgo de eventos clínicos duros, a más riesgo de depresión, a más riesgo de ansiedad,
a más riesgo de desarrollar trastornos de la conducta alimentaria. Aquí siempre es importante, cuando se mira un estudio de investigación, saber cómo miden la exposición a redes sociales y a qué redes sociales la están midiendo. Eso te iba a preguntar. Claro, nosotros, por ejemplo, lo que hemos hecho es clasificar a los participantes entre aquellos que utilizaban menos de 1 hora al día, entre 1 y 3 horas al día y más de 3 horas al día. Nosotros en este tipo de trabajo nos hemos centrado en Instagram. Yo no conozco estudios que hayan estudiado la exposición a LinkedIn o a Twitter, que ahora llamamos X. Lo digo porque influye mucho en cómo nos afecta, influye mucho en la naturaleza de la red social. Ahí me recuerda al alcohol. No es lo mismo consumir cerveza que consumir vino, que consumir bebidas destiladas. Entonces yo creo que a día de hoy todavía, cuando hablamos de redes sociales, hablamos de redes sociales de manera un poco indiscriminada. Entonces influye el tipo de red social, por supuesto. Hay algunas que son más de tipo visual, tipo Instagram y tipo TikTok, que son muy parecidas en naturaleza, pero hay otras que son más escritas, que son de otro perfil, tipo LinkedIn, X o similares. Qué interesante, porque además esto es lo que te iba a haber comentado antes del programa, ¿no? Que hablando de nuestra compañera Nuria Núñez, es verdad que yo tengo Instagram y TikTok más visual, ¿no? TikTok, los bailecitos, tal, pero el otro día mi hija me hablaba de la tienda TikTok. Claro, sí, las redes sociales han evolucionado mucho. A mí, de hecho, lo que has comentado al principio, ha habido todo, ¿no? Pero ha habido un aspecto que me ha parecido clave, que es también el coste de oportunidad. Yo creo que en las redes sociales no se puede lanzar un mensaje tajante, pues tipo con otras sustancias o con otras adicciones, ¿no? Pues por ejemplo cocaína, y no hay una dosis saludable de cocaína, no hay una dosis saludable de pornografía, no la hay. Sin embargo, ¿hay alguna dosis saludable de redes sociales? Pues no tenemos datos para decir lo contrario. Quiere decir que a veces, si uno sigue el contenido interesante, se hace un uso moderado, etcétera, etcétera, pues puede ser de utilidad para ver contenido útil. Al final no deja de ser una plataforma. Es como cuando uno habla de la televisión, o habla de Netflix o de YouTube. También influye lo que uno decide ver y el uso que uno hace de esa plataforma, pero no dejan de ser unas plataformas. Pero tú también has dicho una cosa súper interesante, aparte del coste de oportunidad. Eso, por ejemplo, usar las redes sociales por la noche es una pena porque te quita horas de sueño. También es una pena cuando usar Instagram o cualquier red social se convierte en una afición y a la que dedicas 2-3 horas diarias, porque al final estás quitando mucho tiempo a otra actividad que probablemente sería mucho más significativa, más gratificante y más saludable, ¿no? Que te aportaría mucho más. Pero también has comentado una cosa que me parece muy interesante, que es la polarización. A todos nos puede pasar que pues a lo mejor sobre un tema a lo mejor político o religioso, pues cualquier tipo de conflicto, pues leemos solo de un bando. Imagínate en un tema político, ¿no? Pues yo sigo a políticos de este partido, de este corte ideológico. Pues claro, si solo lees de ese tipo de personas de esa corriente, te empobreces. Pero tú cuando haces la elección de comprar un libro, pues dices, oye, pues puedo comprar de un tipo u otro. Sin embargo, en las redes sociales el tema es que la mayor parte del contenido nos viene dado en función de lo que hemos dado que nos gusta. Entonces es verdad que eso tiende a la polarización porque se nos presenta siempre el contenido que queremos ver. Y eso, curiosamente, pues nos hace menos empáticos. Es curioso que en el siglo XX la gran revolución de la psicología a finales del siglo XX fue la inteligencia emocional y yo creo que las redes sociales nos están haciendo perder inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque perdemos tolerancia a frustración, perdemos paciencia, ahora ya nadie espera una cola sin mirar el móvil. También perdemos pues la empatía y la comprensión del que piensa diferente, porque si solo ves argumentos y vídeos y contenido en la misma dirección, pues al final lo que haces es alejarte también a nivel cognitivo, es decir, a nivel de pensamiento de los que piensan diferente. Dicho lo cual, también tiene aspectos positivos, ¿no? Pues seguir cuentas interesantes como probablemente sea la de Radio María, o seguir periódicos, o seguir, pues si te gusta viajes, pues algún canal de viajes, o yo, por ejemplo, también sigo algunas cuentas de planes con niños pequeños en Madrid, ¿no? Que al final es muy interesante porque te da ideas. Totalmente. Y ya se ocupa el algoritmo, ¿no? De saber qué es lo que te gusta y en qué páginas te entretienes más. O sea, es verdad que el mismo algoritmo ya te está definiendo tu camino, ¿no? Claro, y eso... Porque no te presenta, no ves casualmente una página que opine diferente a ti. Claro, y eso, por ejemplo, para el tema de las aficiones lo veo como una gran ventaja, ¿no? Porque te presentas si a ti te gusta viajar, o si tú tienes niños pequeños, o si tú eres al revés una persona más mayor y lo que buscas son a lo mejor viajes o entretenimiento para personas más mayores, pues el propio algoritmo te lo va a favorecer.
O sea, que tiene aspectos positivos el propio algoritmo, pero para otras cosas me parece un inconveniente que solo te presente lo que quieres ver, porque la realidad siempre es mucho más compleja que lo que uno quiere ver. Eso es un problema también, lo comentaba antes en la introducción, para el tema de los TCAs, ¿no? De los trastornos de la conducta alimentaria, que una persona mete cómo adelgazar en un mes o cómo adelgazar tal, y ya le está saliendo continuamente contenido sobre pérdida de peso, sobre imagen corporal, sobre cómo tal, ¿no? Y entonces te va metiendo más en la espiral de eso, ¿no? Totalmente. Por eso que al final también puede hacer negocio de tu vulnerabilidad, porque al final lo que buscan es captar nuestra atención. Yo, por ejemplo, en pacientes con trastorno de la conducta alimentaria, y ahora que lo mencionas, yo personalmente una de las cosas que les recomiendo es cortar redes sociales, porque nosotros hemos visto nuestros propios datos, como comentaba al principio, pero también otros investigadores han encontrado hallazgos muy similares, que el uso de redes sociales de tipo visual, tipo Instagram y TikTok, favorece la comparación física. Las otras favorecen la comparación, a lo mejor social y en otros ámbitos de la vida, pero desde luego que las de tipo más visual favorecen la comparación física. Y te propone contenidos sobre eso, ¿no? Y esta comparación social, ¿no? El ver vidas perfectas, viajes, logros, ¿cómo afecta psicológicamente esa comparación constante con una realidad que está filtrada? Totalmente. Lo que pasa es que uno, aunque racionalmente sepa que la realidad que ve en redes sociales está filtrada, cuando uno empieza a usarlo, entonces ve foto tras foto, vídeo tras vídeo, al final lo interioriza y de manera automática, prácticamente automática, lo interioriza como un modelo de referencia. Es decir, lo considera lo normal. Y eso da mucha pena, ¿no? Yo me acuerdo que una vez escribí una columna en ABC en verano de 2025 porque inspirada totalmente en un paciente me acuerdo que me contaba en julio, cuando todavía estaba pasando consulta, que, se despertó un día y al ver fotos y vídeos en Instagram de los viajes o de los planes familiares o de los planes de amigos de otros, pues se empezó a entristecer y lo que hasta ahora le parecía estar a gusto en Madrid unos días, pues se lo convirtió en soy un pringao o soy el único que no está viajando, ¿no? Que típico es tener esa percepción de soy el único que no viaja, soy el único que no tiene un cuerpo perfecto, soy el único que no va a restaurantes guays, o soy el único que no cosecha éxitos de un tipo o de otro, ¿no? Entonces esto sin querer, sin darnos cuenta, de manera prácticamente automática, interiorizamos los modelos que vemos. Pero esto en realidad es el mismo perro con distinto collar. Porque, ¿a qué me refiero? Yo me acuerdo cuando yo estudiaba medicina, hacía unos años, cuando todavía no había redes sociales, me acuerdo que en la facultad nos explicaban que uno de los factores de riesgo para desarrollar trastorno de la conducta alimentaria era una exposición excesiva a revistas de moda, porque al final la psicopatología, es decir, el proceso por el cual suponen un riesgo es el mismo, porque el problema no es la plataforma, es el contenido que ves en la plataforma. Que como tú bien decías antes, pues a veces si tú tienes, pues digamos, una menor autoestima no relacionada con el cuerpo, probablemente te fijes más, el algoritmo detecta que te pasas más tiempo en fotos como de físicas o de modelos, entonces claro, te lo presenta y al final lo consumes casi sin darte cuenta. Sí, y además yo creo que hay más facilidad para hacer identidad del síntoma, ¿no? Porque al final, pues igual que tú miras páginas de planes para niños y tal, pues hay mucha gente con este tipo de problemas que al final ven siempre las mismas páginas y sienten como parte de la identidad, ¿no? O sea, como ven que hay más gente como ellas, y eso puede ser bueno o puede ser malo. Es lo que te iba a decir, porque hay aspectos muy positivos donde uno pues puede ver a personas con unas dificultades parecidas a las suyas y eso a lo mejor le genera alivio o incluso puede aprender consejos prácticos para afrontar ciertas dificultades, pero a la vez uno puede, sin darse cuenta, pasar a formar parte de una comunidad que lo que está haciendo es hacer de una enfermedad su identidad. No quiero promocionar determinadas hashtags, pero se sabe, nosotros eso en un estudio anterior que hicimos de redes sociales, identificando hashtags, es decir, palabras clave de trastornos de la conducta alimentaria, detectamos, que ya se sabía, ¿no? Pero que nosotros también lo hemos explorado, lo hemos publicado, que hay comunidades en redes sociales que promueven las conductas anoréticas y las conductas bulímicas. Entonces se incitan a retos de pásate un día sin comer, solo bebe agua, se dan trucos para engañar a su médico o a sus familiares para que no detecten que está restringiendo o que está teniendo conductas purgativas.
etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, existe un riesgo muy alto. Yo creo que tenemos que interiorizar que en las redes sociales nos pasa como en el mundo presencial, bueno, pues que tienen pues que ofrecen muchas posibilidades, pero también muchísimos riesgos. Y eso a veces en el mundo digital no somos tan conscientes, porque yo creo que a cualquiera de nosotros, de los que nos están oyendo, de pequeños nos dijeron: no aceptes caramelos de extraños en el metro o en el autobús, ¿no? Aunque sea algo atractivo el caramelo, no lo aceptes si viene de un extraño. En cambio, esto no lo tenemos tan interiorizado en redes sociales. Totalmente. Y antes que hablabas de la tolerancia a la frustración, ¿no? También de cómo todo es tan rápido, ¿no? Tú antes ponías una foto en tu salón y bueno, pues quien venía la veía, ¿no? Ahora pones una foto en Instagram y estás esperando ahí a ver cuántos likes tienes, ¿no? Todo es inmediato. Todo es inmediato y además existe la tentación, que también lo podemos interiorizar de manera involuntaria, de vivir de cara a la galería, es decir, de vivir pues un poquito para los demás, para la validación de los demás, ¿no? Pues oye, si voy a hacer este plan, no para disfrutar del plan, sino porque sé que la foto va a generar muchas reacciones, o va a tener muchos likes, o voy a parecer guay. Entonces, claro, es un problema, porque dejas de vivir para ti, y vives para la aprobación, para la validación de los demás. Entonces, vivir para los demás es un problema. Pues sí. Porque tú tienes que vivir para ti, para tu familia, para los que tú consideres importantes. Tú no debes hacer un plan para visibilizarlo o para exponerlo en redes sociales. Entonces yo creo que los más jóvenes son más vulnerables, pero también nos puede pasar a los adultos de querer hacer un determinado plan, ir a una determinada fiesta o ir a un determinado evento solo por lucirlo en redes sociales. Entonces, claro, la naturaleza del plan se está desvirtuando. Porque ya no estás, tu principal motivación no es encontrarte con gente o con determinadas personas o disfrutarlo, es exponerlo. Entonces yo lo veo como un riesgo y un pequeño gran riesgo. Sí, yo lo veo en adultos en la consulta. Quizá no sea su principal motivación publicarlo, pero si no tienen una foto para publicarlo les frustra. O sea, el no poder exhibir que han estado ahí, el no salir en la foto. Y a veces se castigan por eso. Oye, has puesto una foto y no salía yo, y yo estaba ahí. Ahí hay piques entre adultos, yo estoy hablando de adultos, ¿eh? Y en verano se ve pues gente pues posando en la playa o posando en determinado chinguito donde sea, que si es para una foto familiar está fenomenal, si es para redes sociales pues es muy respetable, por supuestísimo, pero lo que hay que meterse ahí hay que meter el bisturí y saber, oye, esa persona, ¿qué es lo que estaba pretendiendo? ¿Estaba pretendiendo gustar a desconocidos o simplemente pues que quería hacerse esa foto para tener ese recuerdo de esa semana que se la ha pasado fantástico o porque es que le encantan esos atardeceres? Quiero decir que la motivación o la intención que haya detrás, para mí desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista psíquico, pues claro que es fundamental. O sea, una misma acción puede ser a mis ojos muy distinta si las motivaciones son diferentes. Totalmente, no es lo mismo ir al campo para disfrutar con tu familia. O sea, qué pena, ¿no? Porque no tiene por qué anularse, pero normalmente se anula, ¿no? Mira esta gente que pierde la vida, se cayó por un precipicio, tal. O sea, es como, o lo que ha pasado en esta estación de esquí, ¿no? El fuego ardiendo, pero lo importante era grabarlo, ¿no? O sea, al final se hace un todo, ¿no? De grabarlo. O sea, que sí que se hace a veces un poquito incompatible. Y luego yo a veces me planteo, pero a mí mismo, que a veces cuando vamos a un evento o a un plan chulo, a veces estamos más pendientes de grabarlo que de disfrutarlo. Entonces ahora uno cuando va a cualquier evento lo estamos grabando, no lo estamos disfrutando in situ. Es verdad, sí. Es una pena, pero es así, pero dices, ¿y si no lo grabo? No, pero entonces me lo pierdo y no lo puedo compartir. Joder, pues compártelo contándolo, pero también hemos perdido mucha capacidad de contar cosas, ¿verdad? Ahora es como te paso el link, te paso la foto. A mí a veces me gusta decir, no se la voy a reenviar. Cuando la vea, la vamos a ver juntas. No, eso es fantástico y hay que... Pero tengo que hacer un esfuerzo, ¿eh? Porque el dedito... Eso es fantástico. La otra cara de la moneda... que es que realmente, por eso digo que a mí me parece difícil encontrar el equilibrio, luego podremos hablar de unas pautas prácticas, pero realmente es que, claro, también enviarle vídeos a nuestros familiares o amigos cuando no estamos con ellos también es una manera de estar en contacto y saber de sus vidas, y siempre hace ilusión tener noticias de seres queridos.
Pero está claro que no lo podemos sustituir por la vida presencial, no lo podemos sustituir por un rato agradable de sobremesa o por un café donde nos ponemos al día. Y a veces sustituye, ¿eh? A veces sustituye, por supuesto. Porque no es lo mismo que te mande una foto, decir que mona, que a lo mejor esa foto no te la hubieran mandado, o sea, que gracias a que hay redes, yo tengo millones de fotos de mis nietos y he visto vídeos 500 millones de veces que no me aburro de verlos, ¿no? Pero es verdad que a veces se pierde el momento de vamos a verlo juntos y a compartirlo juntos y a comentarlo juntos, ¿no? Al final se queda un sticker en un corazoncito, en un qué mono, en un qué tal, y quizá haya que hacer el esfuerzo por las dos cosas. Oye, eso que me enviaste, vamos a comentarlo, ¿no? O sea, un poco poder hacer las dos, porque si no, nuestros intercambios con los demás se quedan en reacciones, se quedan en emoticonos, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, poder comentarlo. Y al hilo de lo que comentabas antes, ¿no? De las comparaciones, ¿no? Que ves, este tiene mejor vacaciones que yo y que piensas que es que todos menos tú tienen mejores vacaciones que tú, que en realidad hay un error de atribución. Te fijas en los 2 que publican, en los otros 5 que no publican, no te estás fijando, ¿no? Y aparte del que publica, te fijas en un momento súper concreto, que de hecho no sabes si el resto del día estaba amargado o discutiendo o peleado, solo ves esa parte, que ese es otro problema, que es que nos quedamos con una imagen muy concreta y generalizamos todo lo que no vemos, pensamos que es igual que lo que vemos. Totalmente. Yo tuve una paciente que me decía, acabo de publicar, qué gusto después de cenar tomarme un té y lo que he hecho ha sido poner lavadoras, doblar ropa. Y digo, entonces, ¿por qué publicas eso? Ay, porque eso es lo que le gusta ver a la gente, ¿no? O sea, también publicamos un poco eso. Pero bueno, al hilo de esto ha surgido esto que ahora llamamos FOMO, ¿no? Que es miedo a perderse algo. El otro día comentabas tú algo sobre eso y proponías una alternativa, ¿no? Claro, el FOMO, que en inglés de las siglas en inglés de Fear of Missing Out, ¿no? Miedo a perderse algo, pues bueno, pues esto yo creo que se ha generalizado mucho, quizá son más personas más de riesgo, más sensibles a este miedo los adolescentes y los más jóvenes, pero yo creo que a todos nos puede pasar y yo creo que lo que hay que intentar es promover el HOMO, ¿no? Con joy, ¿no? No el FOMO, no el fear, sino el joy, ¿no? Disfrutar, joy of missing out, ¿no? Joy of missing out. El YOMO, joy of missing out. Es decir, pues disfrutar de que no se puede estar en todo a la vez y que uno también tiene que saber que cada elección conlleva una renuncia. Entonces, pues bueno, en vez de disfrutar, en vez de pasar un mal rato por lo que no tengo, disfruta de lo que tienes, disfruta de lo que has elegido. Qué guay que no voy a ir a esa fiesta por los motivos que sea y mis amigos me van a seguir queriendo, me van a seguir contando. Bueno, eso por supuesto. No voy a ser menos, ¿no? Pero que a veces también uno puede estar pues a lo mejor un sábado en su casa y que no se piense que se está perdiendo un viaje a Roma. O sea, que decir, pues ya llegará un viaje a donde tenga que llegar cuando tenga que llegar. Ahora disfruta con los que tienes delante o disfruta lo que tengas, ¿no? Porque el problema también de compararnos es que nos hace disfrutar menos y valorar menos lo que nosotros tenemos en nuestra propia vida. Entonces hay que disfrutar, hay que aprender a disfrutar de lo que uno se pierde, porque si uno se pierde algo quiere decir que tenía otra cosa. Bueno, pues muy bien. Es un poco lo que nos pasa con el móvil, ¿no? Que en vez de estar disfrutando de la situación estamos grabando. Y yo eso lo veo pues, ahora en gente así como con adultos jóvenes que a veces piensan que tener hijos va a ser renunciar a muchos planes, a muchos viajes, pero es que si tú no tienes hijos también estás renunciando a todo lo que te dan los hijos. Totalmente. Por eso digo que a veces nos pasa que a lo mejor los que no tenemos esa situación vital de poder viajar cuando nos da la gana, donde nos da la gana, podemos correr el riesgo de pensar que nos estamos perdiendo eso. Esos viajes a Tailandia. Bueno, y nos los estamos perdiendo, de hecho. Nos los estamos perdiendo, pero a cambio tienes una realidad también fantástica, que como todo en la vida, pues con sus sacrificios, su parte más gratificante, pero yo os lo digo siempre, o sea que cuando alguien decide no tener hijos también está renunciando a mucho. Lo que pasa es que a veces hay renuncias que son más visibles que otras, pero todos cuando elegimos algo renunciamos a otra cosa. Evidentemente. Y es verdad que muchas veces lo que elegimos a lo mejor es un placer no tan inmediato y no tan instagrameable, o sí, pero también tiene mucho valor. Lo que pasa es que es verdad que en la sociedad
hoy por hoy no se le está dando tanto valor, ¿no? Bueno, y que luce mucho, o sea, hay elecciones que lucen menos en la cultura del espectáculo. Totalmente, total. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa escuchando una canción de Fito y los Fitipaldis que se titula Huyendo conmigo de mí y que en cierto modo habla un poco de esto, ¿no? Vamos a escucharla, pero habla de cómo intentamos evadirnos, en este caso a través de las redes sociales, para huir de algo. La escuchamos y enseguida volvemos. Tuve que aprender de nuevo a respirar, de nuevo tuve que aprender. Hice agujeros en la capa del disfraz de Superman que nunca me he querido poner. Me jugué a una carta a la felicidad, nunca pensé que la perder. Toda la vida era un cuento y yo era Peter Pan, por eso no he podido crecer. Ya llega la tormenta, ya la oigo venir, viene derechita hacia aquí, haciendo boom, 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 boom. Si me concedieras un deseo para hacerme feliz, me gustaría cortar todo lo que sobra de mí. Ahora sé que el cielo no está lejos, nosotros sí. Demasiado tiempo huyendo conmigo de mí. No era la más fea y me sacó a bailar, ella me sacó a bailar y movía las caderas para despistar, solo para despistar. Fue tan larga la condena, solo un día más, solo un día más. Como un suspiro que debió durar lo mismo que la eternidad. Ya llega la tormenta, ya la oigo venir, viene derechita hacia aquí, haciendo boom, 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 boom. Si me concedieras un deseo para hacerme feliz, me gustaría cortar todo lo que sobra de mí. Ahora sé que el cielo no está lejos, nosotros sí. Demasiado tiempo huyendo conmigo de mí. Sé que en la próxima estación de nuevo me despido. Y sé que nunca dije adiós convencido. Y complicarme me resulta muy sencillo, igual que respirar. Ahora sé que el cielo no está lejos, nosotros sí. Demasiado tiempo huyendo conmigo de mí. Buenas tardes, pues aquí seguimos en el programa de Psicología y Familia de Radio María y estamos hablando sobre la influencia de las redes sociales con el psiquiatra Miguel Álvarez de Mon. Miguel, hemos hablado pues sobre muchos peligros que tienen las redes sociales, también sobre algunas cosas buenas, y me gustaría saber si podías darnos algunas pautas, ¿no?, sobre cómo utilizarlas, porque hemos quedado antes que en redes sociales, igual que con muchas cosas, hay que diferenciar el uso del abuso, ¿no? No es, si usas una red social ya está mal, no, la red social puede ser buenísima, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer para usarlas bien? La pregunta es muy buena y la respuesta podría ser muy larga, pero yo me quiero ceñir a cuatro
aspectos que me parecen súper importantes. Uno es el tiempo de uso. El tiempo de uso entiendo que para motivos no profesionales, porque por ejemplo si alguien tiene una tienda o es periodista y se dedica profesionalmente a las redes sociales, yo ahora me estoy refiriendo al tiempo no profesional, al tiempo fuera de la profesión, porque entiendo que hay personas que desarrollan mucho tiempo, mucha parte de su tiempo profesional en redes sociales. Entonces digamos que para el público general me estoy refiriendo al tiempo no profesional. Uno, limitar el tiempo. Y yo creo que ahí es muy importante, como cuando uno ve un rato de televisión, ¿no? Diciendo, oye, pues voy a ver una serie de media hora. Entonces es muy importante elegir el tiempo, o sea, cuánto tiempo le voy a dedicar y cuándo. O sea, eso me parece muy importante. Es decir, que yo tenga el dominio sobre las redes sociales. Yo tengo el dominio sobre la tecnología. No me domina a mí la tecnología. Eso tiene que ser importante porque, de hecho, en el estudio que nos has descrito al principio dividíais precisamente a la población por tiempo de uso, ¿no? Totalmente. Y los daños que hacía lo dividíais por tiempo de uso. Totalmente. O sea, más de 3 horas es una pasada de abuso. Entonces, yo animaría ahora a todos los que nos están oyendo que miren en sus móviles qué tiempo de uso diario hay de las diferentes redes. Totalmente. Eso me parece muy útil. Además, se puede mirar el tiempo objetivo. Pero además del tiempo, dentro de esta primera parte, aparte del tiempo, es importante qué momento del día. Y sobre todo que nosotros tengamos el dominio sobre la tecnología, que no sea la tecnología la que nos domina a nosotros. Por eso también es importante diciendo, oye, pues por la mañana no lo veo, pues aunque tenga una cola, no voy a ver Instagram mientras hago cola. Para esperar una cita o para la cola que sea. ¿Y por qué no? Pues porque son momentos muy buenos, pues para aburrirnos un poco y ahí a lo mejor tener una ocurrencia, oye, pues tengo que escribir a este familiar o este recado, o sea, coste de oportunidad que decías antes, aprovecha esa cola para a lo mejor pensar en alguien, oye, pues le voy a poner un WhatsApp, le voy a preguntar por este asunto, esta preocupación que me comentó, o sea, un poquito también por tener dominio uno mismo y por coste de oportunidad. Pero es muy importante para ser libres tener dominio sobre nosotros mismos y sobre las cosas. Y pues, también un poco, perdona, por unirlo un poco con la canción que acabamos de escuchar, ¿no? Parece que es que no podemos tener un tiempo vacío, que tenemos que huir de nosotros mismos. ¡Ay, ay, ay, Dios mío! Un tiempo vacío sin hacer nada. Por supuesto, por eso el tiempo es el tiempo de uso, pero también qué momento del día y nosotros teniendo nosotros dominio. Por ejemplo, antes de meterse por la noche, antes de dormirse, no es buen momento. Aparte por la luz del móvil, ¿no? Aparte por la luz. Lo segundo es un uso activo o pasivo, es decir, no tiene nada que ver un uso pasivo en el que yo simplemente pues me trago lo que me proponga el algoritmo, yo elijo qué cuentas sigo, yo elijo, oye, pues me voy a meter en Instagram para ver este tipo de contenido. Pues porque quiero ver viajes, a ver si me inspiran, o planes para este fin de semana, o porque voy a entrar en contacto con no sé quién, entonces no le cotilleo, sino que además pues le pongo un WhatsApp, reacciono, pues de alguna manera sirve de interacción social o se puede de alguna manera contabilizar como una acción social, ¿no? Pues oye, te escribo qué tal, cómo te lo has pasado aquí o allá, o esto que me estás contando a través de tu story. Entonces, o sea, no dejarse llevar por el scroll infinito, ¿no? Correcto. Por eso digo, uno, el tiempo de uso y tener dominio sobre la tecnología. Dos, hemos dicho muy importante distinguir entre un uso pasivo, que es ese uso pasivo de dejarse llevar por el scroll infinito y comerme lo que me proponga el algoritmo como un sujeto pasivo, versus un uso más activo en el que aprovecho para conectar con gente o para yo publicar, dar mi opinión sobre un asunto o buscar un determinado contenido que quiero buscar. Pues igual que uno busca en Google o busca en YouTube. 3, el estado... O buscan las redes, que ahora se buscan hasta recetas. Claro, mis hijos el otro día buscaban recetas en TikTok. Por eso digo lo del el uso activo. Total. Tercero, sí, aparte del tiempo y del uso activo versus pasivo, muy importante el estado emocional previo al uso. Esto es súper importante. O sea, que usar las redes sociales no como un refugio. Quiero decir, si tú estás triste, no uses las redes sociales para aliviarte. No es un mecanismo de afrontamiento sano. Entonces, si tú no uses, o sea, no recurrir a las redes sociales para encerrarnos o para evadirnos cuando nos encontramos mal. O sea, que el estado emocional previo al uso es muy importante. ¿Y por qué? Porque no tiene nada que ver me voy a empachar ahora de Instagram porque estoy triste y quiero ver cosas, a ver si esto me alegra el ánimo, que esto es un mecanismo de regulación emocional no saludable. Como podría ser un atracón con la comida, como podría ser un atracón de series, ¿no? Efectivamente. Un atracón de alcohol. Totalmente de acuerdo.
Entonces no tiene nada que ver eso que el que dice, oye, pues yo estoy bien, simplemente vamos, estoy bien y voy a usar, lo que voy a hacer es buscar información o entrar en contacto, entrar en contacto con no sé quién, voy a escribir a no sé cuántos, o simplemente pues me voy a distraer un rato, pues en vez de ver un programa de televisión o una serie, pues yo me distrae más o me relaja más ver un rato de serie pues aquí en el sofá después de cenar, ¿no? Pues imagínate. O sea que podríamos decir que cuando se usan las redes como regulador emocional hay más facilidad de generar una adicción, ¿no? Totalmente, porque al final también se automatiza ese mecanismo de afrontamiento del malestar. Y luego, en cuarto lugar, me parece muy importante también el lugar / contexto. No tiene que ver dónde las uses es relevante. Por ejemplo, si tú usas Instagram o cualquier red social en la cama, es más probable que se eternice o que se prolongue más tiempo del deseado. Entonces ahí, como tú bien decías al principio, es coste de oportunidad, me está quitando horas de sueño, además de la luz, pero sobre todo, para mí es relevante... Cuando decimos la luz es porque, explícalo, tú lo explicarás mejor que la gente dirá que tendrá que ver la luz, el efecto de la luz de los móviles sobre el insomnio. Claro, no, la luz que puede favorecer el insomnio, puede favorecer la dificultad para conciliar el sueño. Pero el lugar importa, ¿no? Por ejemplo, también, aparte de la cama, que hay que evitar el uso de redes sociales en la cama, también cuando estamos con gente, que desgraciadamente esto es muy común, ya no solo entre los adolescentes, también uno va a una cafetería y a veces hay 2 o 3 adultos, cada cual con su móvil, ¿no? Pues esto es algo que debemos de evitar. O sea, por supuesto que el lugar / contexto donde usen las redes sociales influye. Por lo que decíamos de coste de oportunidades, que al final quedas con unos amigos o con unos familiares y no estás aprovechando la ocasión para ponerte al día o para hablar, o al menos no estás aprovechando todo lo que lo podrías aprovechar. Desde luego. O madres y padres que están con sus hijos y están con el móvil en vez de estar con sus hijos, ¿no? Miran a sus hijos para la foto, ¿no? Bueno, eso es un poco extremo, pero es verdad que a veces pasa. Y luego nosotros, si queremos dar ejemplo a nuestros hijos, si queremos educar a nuestros hijos, lo mejor es a través del ejemplo. Ya, ese es un mal rollo, ¿eh? Porque eso, perdón, no es un mal rollo, a ver, es estupendo, pero quiero decir que siempre se habla de, no, los adolescentes, tal... No, perdona, los adultos. Claro, y nuestros hijos aprenden de nosotros por imitación. Es como, ¿qué haces para que tu hijo lea, no? Y sale el adulto con un libro y el otro con un móvil, ¿no? Sí, pero claro, a veces es verdad que les dejas porque como tú también estás... Y luego hay que ver mis hijos todo el día con el móvil. Bueno, pero ¿a ti qué te deben hacer, no? Eso es verdad, eso tenemos que ser conscientes los adultos, que yo creo que le echamos muchas veces la culpa a los adolescentes y tal, y estaría bien ver la media de uso de redes en población adulta, ¿no? Yo es algo que personalmente pregunto casi siempre en la consulta, cuando pregunto por hábitos tóxicos, aparte de tabaco, alcohol, otros tóxicos, etcétera, también uso con mucha frecuencia, según el contexto, pero pregunto por uso de redes sociales, porque me parece que es una información que debemos de incorporar a la historia clínica. Y luego respecto al tema de uso como regulador emocional, ¿no? Estaría bien preguntarse, a ver, he estado un X tiempo viendo esto, ¿me siento mejor o peor? Claro, también por eso decía lo del estado emocional previo, porque también hay estudios que han demostrado que el estado emocional previo influye en el contenido que luego se consume. Probablemente sea mediado por el algoritmo, que el algoritmo al final pues detecta en qué te detienes más, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú estás deprimido, pues igual que si tú estás en ese momento con un episodio depresivo o tienes un trastorno de la conducta alimentaria o se me ocurren muchas otras patologías, pues igual que a veces damos consejos en otros ámbitos de la vida, oye, pues a lo mejor si estás con depresión, pues ahora sí que reduce el consumo de alcohol a 0, hace ejercicio físico, cuida la dieta, intenta quedar con familiares o amigos, es decir, intentas promover hábitos saludables, pues desde luego que si estás en un momento de más vulnerabilidad, te tienes que proteger más. Entonces las redes sociales no hay que denostarlas, no hay que mandar mensajes tajantes, pero como son un producto de riesgo de abuso, pues yo creo que en momentos de más vulnerabilidad uno se tiene que proteger. Yo es como el alcohol, para mí, pues una persona adulta que se quiera tomar una copita de vino, pues un viernes o una boda o en las comidas, pues yo no tengo un consejo en contra de eso, porque no se va a poder tomar una copita de vino o ¿no? Una cerveza, quiero decir que si es una cosa moderada, ocasional, no le veo el inconveniente. Vamos, yo no tengo un motivo a población general, una persona que no tenga una vulnerabilidad especial. Sin embargo, lo que sí que yo lo recomiendo totalmente, si alguien me dice, oye, me tomo una copita de vino,
por la noche para conciliar el sueño. Pues me preocupa, porque al final lo que estás es tapando un síntoma. Oye, ¿por qué tienes insomnio? ¿Qué pasa? Estás recurriendo al alcohol para dormir. Entonces eso es un verdadero problema, porque ahí sí que es una situación de riesgo de adicción, de generar un abuso. Entonces lo mismo pasa con las redes sociales, que también el momento, si tú estás atravesando por X motivo o por X patología un momento de vulnerabilidad, tienes que ser más cauto, tienes que protegerte más de aquellas sustancias o conductas que puedan ser potencialmente abusivas. Pues qué bueno, nunca había entendido las redes sociales como un producto de posible abuso, pero es verdad. De hecho, hay gente que hay días que apenas ve las redes sociales y otros días que hay un abuso, ¿no? Habrá que preguntarse por qué y qué ha conseguido. Pero bueno, me encanta esto que has dicho, muchísimas gracias, sobre todo enfocado al autodominio, ¿no? Saber que el control es posible, ¿no? El control es posible y yo creo que nos tenemos que examinar en esos 4 aspectos, ¿no? El tiempo que le dedicamos y qué momentos, más allá de la cantidad de tiempo, que es fundamental, en qué momentos, si hacemos un uso activo o pasivo. Tercero, si el estado emocional previo a usar las redes sociales. Y el cuarto, el lugar, contexto donde usamos las redes sociales. Y yo creo que es una oportunidad para ti y para mí, pero también para nuestros oyentes, para reflexionar sobre ello. Bueno, pues muchas gracias, Miguel. Así que nos queda claro que el control es posible, la importancia del autodominio, que notar también, por decir yo algo más, aparte de lo que ha dicho el doctor Álvarez de Mont, ¿no? Ver si nos quitan la paz en lugar de sumarnos valor, ver qué cosas hemos dejado de hacer por estar con las redes sociales y sobre todo que nosotros no somos lo que exponemos, ni los demás son lo que exponen, ¿no? O sea, plantearnos dónde está realmente nuestra identidad, que es cómo nos relacionamos con los demás, ¿no? No nos relacionamos solo a través de fotos de likes, sino que las relaciones genuinas pues suelen ser en persona, ¿no? Intentar no perder eso, diría yo. Y la identidad, a mí me parece muy importante la identidad y cuáles son nuestras motivaciones. Porque las redes sociales, yo por ejemplo ahora estoy pensando en LinkedIn, uno en LinkedIn pues lo puede usar con fines profesionales y puede conseguir incluso ofertas laborales gracias a estar en LinkedIn, etcétera, ¿no? O entrar en contacto con clientes, etcétera. Pero también uno, incluso en LinkedIn, que parece como más anodina, uno puede pensar que su vida no tiene los éxitos que aparentemente tienen los de los demás, o porque aquí en LinkedIn todo el mundo cuelga su nuevo nombramiento, su nuevo ascenso, y además las reacciones, todo el mundo contesta enhorabuena, sí. No sé qué, cuando en realidad algunas veces no ve meme de las reacciones, pues ok, o sea, ni me va ni me viene, ¿no? Que por eso digo que uno también puede pensar que su vida no es tan interesante como la de los demás, y esto es un error. Por eso digo que incluso en redes sociales aparentemente más anodinas también hay que tener cuidado. Y un poco vuelvo a lo del caramelo, ¿no? Que no hay que coger caramelos de extraños. Entonces, bueno, pues hay que estar abiertos a conocer a gente que no conocíamos previamente, por supuesto. Pero igual que en el mundo presencial, tenemos un cierto olfato para distinguir pues por la apariencia, por el aspecto, por las formas, por los modales. Tenemos cierto olfato para intentar discernir de quién podemos o no recibir un algo, un caramelo, lo que sea, o con quién merece más o menos la pena entablar conversación, o quién nos puede hacer o no más daño, ¿no? Pues a veces nos cruzamos de acera, o se me ocurren 1000 ejemplos, ¿no? Que a veces, sí. Pues nosotros también en el mundo virtual, pues también tenemos que tener cuidado y que las apariencias, pues no siempre corresponden con la realidad. De hecho, estoy convencido de que alguna vez a alguno de nuestros oyentes, estoy convencido de que a ti, Mercedes, te ha podido pasar, pues a lo mejor de que conoces a alguien en persona, un influencer o una persona que aparentemente admirabas y diciendo, bueno, pues en persona no es lo que parecía. Totalmente, en las distancias cortas, pues a lo mejor pierde. Hay otras personas que ganan y hay otras personas que siguen igual. Pero quiero decir que al final no deja de ser una imagen, un retrato muy sesgado de un apartado muy concreto de la vida de las personas. Pues tenerlo en cuenta, porque no pasa nada, está bien, pero tener en cuenta que es solo una parte. Eso sí, del perfil de Radio María sí que os podéis fiar, podéis seguirlo en las redes, tiene su perfil de Instagram, Radio María España creo que es, también en Facebook, y bueno, pues tenemos la suerte también de poder ver ahí la programación que hay y demás. Y una suerte también haber podido contar con el doctor Miguel Álvarez de Mont. Muchas gracias, Miguel, por estar con nosotros, ha sido un placer, sin duda gran ayuda.
Si queréis algo más de información referente a este tema, podéis contactar con nosotros a través de psicologiayfamilia8@radiomaria.es. Repito el mail por si queréis apuntarlo: psicologiayfamilia8@radiomaria.es. Esperemos que hayáis encontrado este programa interesante y también podéis encontrar los programas en el podcast Psicología y Familia en la web radiomaria.es y en el podcast Psicología y Familia que está en Spotify, en Apple Podcast y en diferentes plataformas. Pero sobre todo los vais a encontrar ordenaditos en la web de Psicología y Familia. Así podéis compartirlo con quien queráis y con quien creáis que pueda ayudarla. Muchas gracias por vuestra atención. Os dejamos con el programa El Aula de la Fe con Ana Bastidas y su equipo. Psicología y Familia con Mercedes de Lucas.